Fire Sports presenta técnicas y tácticas bajo la conducción de Paul Valderrama y Sebastián González. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en técnicas y tácticas el día de hoy. Estamos aquí para conversar sobre el tema de la conducción. El día de hoy vamos a hablar de la conducción del balón. Pero antes de eso, ya saben, se pueden suscribir al canal de Fire Sport México. Estamos como Fire Sport México en YouTube y en Facebook como Fire MX Sport. Igual en Instagram estamos como Fire Sport México. Y bueno, ya saben, este programa es patrocinado por Nokia y por Havel. Y ahora sí, adelante, le doy la palabra a Sebastián y a Paul Valderrama. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la gente que nos está acompañando desde aquí, desde México. Pero antes que todo, desearles que hayan tenido un excelente inicio de año para toda la gente que nos está viendo, para las familias y principalmente con salud. Así que para dar inicio al tercer programa, que nos ha ido muy bien en los dos anteriores, vamos a continuar desarrollando lo que son los fundamentos técnicos. Hoy nos toca desarrollar principalmente el tema de la conducción. Pero antes que empezar en el tema, le quiero dar la bienvenida y desearle un muy feliz año a nuestro amigo Paul Valderrama. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Paulo. Buenas noches a todas las personas que nos vienen siguiendo en el programa. Deseándoles también lo mejor este 2022 para todos, que lo hayan recibido bastante bien y bueno, llenos de energía para lo que resta del año, para lo que viene del año, ¿no? Excelente, muy bueno, Paul. Y en esto que hemos tenido muy buena interacción con la gente en los otros dos programas donde hemos hablado del pase, después en el segundo, la recepción o el control, y seguimos con este tema para ir compartiendo la experiencia, los conocimientos con profesores, con instructores y con gente del medio deportivo, en esto que es muy fascinante, y hoy es un tema fundamental, lo que comentabas hace un ratito fuera de cámara, Paul, esto de la conducción, que puede ser casi el epicentro, ¿no?, de lo que son los fundamentos técnicos. Correcto. Sí, bueno, bien, sí, continuando con los aspectos técnicos que estamos desarrollando, siempre, ¿no?, aclarando y diciéndolo al inicio del programa, ¿no?, que tratamos de dar, de mi parte, un enfoque dirigido a los padres de familia para ver de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a ser mejores deportistas. Definitivamente nuestra especialidad es el fútbol, pero también se replica y se aplica a otros deportes, ¿no? Los ciertos lineamientos de construcción, porque aquí se trata de hacer participar y crecer a nuestros hijos, ¿no? Y por tu parte, pues ya ves el enfoque más que todo orientado hacia los formadores, para ver cómo podemos hacer crecer deportivamente a los chicos y sobre todo en la disciplina del fútbol. Si bien es cierto, como comentábamos detrás de cámaras, teóricamente puede ser la conducción el elemento más básico, más simple, ¿no? Pero que realmente acarrea básicamente la estructura de todo el funcionamiento y el desarrollo en el juego, ¿no? Su aplicación resulta ser un poquito más complicada que en otros, ¿no? Porque son distintos aspectos, distintas velocidades, distintos momentos, y definitivamente pues es un elemento técnico que se tiene que desarrollar y potenciar, sobre todo para deportistas de elite, ¿no? Tal cual. Y fíjate esto que me mencionabas, qué importante, porque esto está relacionado con la biomecánica en este tema del jugador, ¿no? Independientemente del género, sea masculino o femenino, pero como siempre estamos haciendo desde edades tempranas hasta después a la adultez, fíjate que tiene una simetría lo que es el andar, la biomecánica propiamente en este caso, si vamos a hablar del niño, cómo es su traslado, su desplazamiento, esto que mencionabas, el tipo de velocidad y la complejidad que tiene, porque es llevar el elemento con el miembro inferior. Generalmente en su mayoría el juego es la conducción con los pies, después veremos con qué parte del pie, ¿no? Pero fíjate esto que vos decías, la parte teórica, llevarla a la realidad, tiene una complejidad bastante importante, Paul. Correcto. Y si nos vamos, y siempre empezamos con la teoría, ¿no? Básicamente una explicación teórica de lo que significa la conducción. Y realmente es la técnica que tiene el jugador para poder controlar y llevar el balón a ras del piso o en el aire, porque también obviamente pueden generarse las conducciones en ambos sentidos.
Una cosa es el control y dominio y otra es la conducción, que puede ser también aérea, no solamente a ras del piso, ¿no? Y esto de alguna manera es lo que hace diferente a un jugador y a otro, también, porque no todos conducen de la misma forma, no todos conducen a la misma velocidad, y no todos tienen la capacidad de conducir con ambas piernas, inclusive. Y es importante empezar a desarrollar también a los chicos de temprana edad a poder generar la conducción con ambas piernas, que básicamente van a aparecer detalles más adelante del por qué es importante eso, ¿no? En los lineamientos en los cuales se deben aplicar eso. Tal cual. Fíjate que bueno lo que estás mencionando, esto del desarrollo de las lateralidades, ¿no? De ambos hemisferios cerebrales para tener un control. Obviamente va a tener un predominio más sobre un hemisferio sobre el otro. La mayoría generalmente tiene una tendencia del lado diestro, pero también se puede desarrollar el lado opuesto, el zurdo. Esto no quiere decir que no haya zurdos, ¿no? Pero esto es lo que vos mencionabas para una mejor ejecución, para una mejor toma de decisiones, para un mejor desarrollo futbolístico. Esto que decías, el tener una conducción cuando se requiera con uno u otro pie es fundamental, ¿no? Asimismo también, con qué parte vamos a conducir, con la parte externa, con la parte interna, con la planta del pie. Esto que decías, si vamos a hacer una conducción por tierra, o también se puede hacer una conducción aérea, que es más difícil, porque obviamente si hay una oposición o una resistencia se complica, ¿no? Pero por lo menos vamos dando un mapeo para que la gente vaya visualizando el tema de lo que estamos hablando, Paul. Claro, y para darle orden y corte vamos a hablar punto por punto, porque sacaría yo 5 elementos básicos que debemos establecer en la conducción, y son 5 elementos que se deben de fijar, en mi caso, los padres de familia al momento de querer, y pongo entre comillas, evaluar a su hijo, pero no es una evaluación, sino es más que todo es un apoyo para que pueda mejorar, ¿no? O sea, son observaciones porque, como vuelvo a repetir, a través de los juegos es que definitivamente podemos desarrollar sus habilidades. Entonces, si hablamos en la parte teórica, vamos a mencionar 5 elementos en los cuales el padre de familia se debe fijar al momento de observar la conducción, ¿no? El primero que podríamos considerar es el giro y corte de la pelota, ¿ok? Entonces, como primer punto, obviamente de ahí más adelante vamos a dar las clases, digamos, los ejemplos de ejercicios de cómo podríamos desarrollar. Pero aquí es un elemento en el cual se genera la conducción y generar giros, ¿no? Cambios de dirección. Usualmente a temprana edad, ¿no? Tú manejas tus conducciones directas, frontales, directas, de frente, ¿ok? Conforme van creciendo ya pueden generar obstáculos, ¿no? En las cuales ya generas diagonales, ya generas movimientos de zigzag, ya generas, ¿no? El drible, o sea, básicamente pasar entre conos, diversos factores, pero ese elemento puntual es el giro y el corte de la pelota, ¿no? Que es giros, cambios de dirección, ¿no? Y obviamente saber en el giro si vas a usar la parte externa, la parte interna, o el talón mismo, como parte en el momento de la conducción. Entonces, primero, en la coordinación y la psicomotricidad, que es tan importante, tiene que haber un movimiento natural del niño al momento de hacerlo. Obviamente, puedes encontrar a niños de 4 o 5 años, ¿no? En las cuales pueden generar una conducción caminando, porque probablemente le dificulta llevar la conducción del balón. Sin embargo, podrías encontrar niños que ya pueden generar un trote o pueden generar cierta velocidad y llevando el balón con facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo es el que va direccionando el balón. Es importante que se acostumbre a que lo haga con la derecha y con la izquierda. Más adelante vamos a dar el detalle técnico específico de qué parte se usa, ¿no? Al momento de generar la conducción. Pero son elementos en los cuales tenemos que nosotros fijarnos y analizar. El giro y los cortes de la pelota. Básicamente, conforme van creciendo los niños, obviamente hay que buscar movimientos diagonales, cambios de dirección y obviamente ir aumentando la velocidad conforme vayan desarrollando aún más sus habilidades. O sea, eso no quiere decir de que un niño de 7 años tenga que ir a 20 kilómetros por hora, por dar un ejemplo, sino que probablemente hay niños que tienen 7 años que algunos podrán ir a 20, otros podrán ir a 30, otros a 50,
Lo importante es que a la velocidad que vaya en ese momento sea un factor creciente a sus habilidades, porque tampoco se trata de frustrar que no puedan desarrollar la conducción, sino que ir al ritmo del niño de acuerdo a sus capacidades y a irlo evolucionando, hacerlo evolucionar básicamente en su movimiento, como primer punto. No, tal cual. Y fíjate esto que ya nos estamos metiendo en tema, qué importante lo que decís, que ya estás induciendo a, primero, una marcha de caminata en edades tempranas, ¿no? Después con una oposición estática, que puede ser un cono. Después a esto le incorporás cambio de sentido y dirección. Y después lo que le vas agregando, bueno, obviamente es el cambio de marcha en velocidad, el centro de gravedad. Fíjate hacia dónde uno puede tirar el centro de gravedad o disponerlo para mantener un equilibrio corporal en el desplazamiento y llevar el elemento. Y fíjate qué importante que es esto, la utilización de los brazos y las manos, ¿no? Que son estabilizadores del cuerpo. Esto en tanto y en cuanto, a medida que vaya creciendo el chico, ¿cómo lo utilizo? ¿Como para generar una mecánica e incrementar la estabilidad? ¿O utilizo los brazos y los hombros para un impacto ante una posible pérdida del balón? Entonces, fíjate cómo se van incorporando conceptos a medida que el chico va creciendo, y es fundamental, ¿no? Y esto mismo, cómo utilizar los brazos en el cambio de marcha y en el cambio de sentido y dirección, ¿no? Correcto. Y obviamente, justamente, nos adelantamos al punto número 2, que el punto número 2, conceptualmente hablando, hablamos de la protección y la cobertura, ¿no? Es el uso de los brazos. Es el uso de los brazos. Entonces, el uso de los brazos tiene que estar, digamos, a ver, acá hay un concepto puntual que obviamente me voy a adelantar a otro de los puntos. Uno, que hay que conducir el balón con el pie más alejado que tienes al rival. Y hay que usar los brazos, ¿no?, más cercano al rival. ¿Para qué? Para que tú manejes tu espacio. ¿Entiendes? O sea, lo que tenemos que tratar de evitar es la invasión de tu espacio. Y los brazos, obviamente, toman una postura. Al margen de la postura y el equilibrio que te da tu movimiento, es básicamente el manejo de tu espacio, para generar la mayor protección, para no te quiten el balón al momento de la conducción, ¿no? Teniéndolo al rival al costado, al otro, a un lado, al otro, adelante, atrás, o sea, siempre manejar la conducción y el uso de los brazos, que es un elemento también importante que tenemos que visualizar al momento de generar. Sí, fundamental. Y fíjate que a esto sumado también, porque lo que hacemos nosotros es desmenuzar, pero después está todo relacionado, a qué distancia podemos llevar el balón con respecto obviamente a la velocidad mecánica, cuando uno va golpeando y va trasladándose, si va a generar un desplazamiento o va propiamente a proteger el balón. ¿A qué distancia, Paul? Esta es una pregunta que te voy a compartir. ¿A qué distancia preferentemente? Porque a edades tempranas lo que hacen los chicos es golpear, pero por ahí, porque le falta la sensibilidad del elemento con el pie, golpean y el balón se le desplaza un poco más largo. Cuando van creciendo, ya uno le va incorporando conceptos. ¿Qué distancia promedio tiene que estar el balón con respecto al pie en la conducción? Correcto. Y ese es otro de los elementos que tenemos que fijarnos, ¿no? La distancia, básicamente, de la pelota y el pie del jugador va a depender mucho del espacio. Va a depender mucho del espacio. ¿Por qué? Digamos, el espacio que te genera el rival. Si tú tienes generación, o sea, y ese es relativo, ¿no? No siempre hay que llevarla pegado al pie, como se dice, ¿no? Porque si tú tienes mayor espacio, tú puedes generar la conducción con mayor amplitud y generar un movimiento más rápido en la medida en que al rival lo tengas mucho más alejado, ¿de acuerdo? Pero teniendo un espacio mucho más reducido, la conducción por lo general tiene que ser a medio metro de distancia y llevarla muy cerca al pie, porque de esa manera evitas que te logren quitarte el balón o te logren interceptar. ¿Ok? Entonces, es relativo mencionar o decir que, y ese es otro de los puntos, sería el tercer elemento de los cuales también deberíamos fijarnos, que es relativo mencionar y decir que la conducción siempre tiene que ser pegado al pie. O sea, lo normal de llevarlo pegado al pie y a la distancia que te menciono, básicamente se da en la medida que estés generando una conducción con rivales y con presión, ¿no? En la medida que tú tengas mucho más espacio para poderte desenvolver, tu espacio puede ser un poquito más amplio para poder generar un desplazamiento más rápido, ¿no? O sea, básicamente es una fijación que tenemos que dar, pero es relativa en función a la posición que tiene el rival en razón a la persona que está conduciendo el balón.
Tal cual. Este punto que mencionás es buenísimo, esto de la conducción lo más cercana al pie. A veces por ahí queda obviamente sujeto a tomar la decisión el jugador, pero fíjate que por ahí, complementando de que esto mismo que decías, el por qué, si es necesario tenerlo más cercano al pie, esto es a veces, como bien mencionabas, ¿no? Porque tenés una oposición o tenés que tomar una decisión, porque obviamente hay una posible pérdida. Entonces, cuando uno dice que tenerlo lo más cercano al pie, es porque dejar de fijar la mirada ojo-pie, ojo-balón, y empezar a mirar el campo visual. Por eso uno te dice que llevarla lo más cercano posible para tener la sensibilidad y que no se le vaya muy largo. Esto de llevarla un poco por ahí más larga es esto que bien mencionaba, de tener espacio, y la conducción te permite desplazarte en cualquier sentido y dirección, con una oposición por ahí, una resistencia más lejana. Entonces, por ahí, en eso es una herramienta complementar al jugador, explicarle si es que necesita llevarlo lo más cercano al pie, el por qué. Porque, viste, siempre se dice, llevarlo lo más cercano al pie, pero como que queda la oración incompleta, ¿no? El por qué llevarlo lo más cercano al pie. Entonces, es buena la observación que haces del jugador que tome la decisión según las dimensiones del terreno, tiempo y espacio y la oposición que tenga, ¿no? De acuerdo, así es. Así que, no sé si, a ver, Paulo. si nos... Paulo. Bueno, acá tenemos ya una pregunta, de hecho, de una persona que nos comenta, nos dice el tema de la conducción para alguien que se le dificulta con la pierna menos hábil, ¿no? Correcto. Básicamente, lo que tenemos que entender que en la práctica motora, la continuidad y las repeticiones son las que hacen que el cuerpo se adapte, ¿ok? Entonces, en la medida que una persona tenga en su pierna menos hábil, se le dificulta, todo esto va a mejorar sí, solo sí con la práctica. O sea, no hay un libro que te diga cómo mejorarlo, tienes que hacer, no, la práctica. Entonces, lo que podemos dar son los matices y los tips de manejo que se hacen con la pierna hábil, que se tengan que replicar sí o sí con la pierna menos hábil. Es ahí donde motrizmente el cuerpo se va adaptando, como cuando uno empieza a montar bicicleta, ¿ok? Al principio uno monta bicicleta y resulta tembloroso, y conforme vas creciendo vas haciéndolo con mayor seguridad, con mayor velocidad y con mayor solvencia. Entonces, en la medida que uno probablemente monte bicicleta bien, pero no necesariamente está preparado para una competencia. El que practica continuamente, le dedica horas y horas diarias para el desarrollo, sí entra a una competencia. Entonces, básicamente los tips y los lineamientos que se hacen para la pierna derecha también tienen que ser usados con la pierna izquierda al mismo tiempo. O sea, cuando me refiero al mismo tiempo, quiere decir, no es que el día lunes, martes, miércoles, jueves voy a practicar con mi pierna derecha y el viernes solamente mi pierna izquierda, sino que paralelamente tengo que empezar a desarrollar ambos hemisferios, porque de esa manera uno va a crecer naturalmente y obviamente en la repetición y en la continuidad es que se va a generar la mejora, no teóricamente, sino en la práctica. Y fíjate qué importante esto, Paul, que mencionás, esto se puede hacer de uso cotidiano, en nuestra vida cotidiana. Fíjate que un ejemplo por ahí común y corriente de que la gente que tiene por ahí tendencia sobre el lado derecho, en el día a día puede mejorar esto de que hablabas del desarrollo y el crecimiento de los hemisferios. Si uno tiene la escritura con la mano derecha, puede empezar a trabajar con la mano izquierda, invertir los cubiertos a la hora de comer, cepillarse los dientes para el lado inverso o cambiar de mano. Las cosas cotidianas, atarse los cordones de las zapatillas o las agujetas, como se dice en México, de los tenis, invertir el nudo. Con cosas cotidianas eso te ayuda de menos a más a trabajar el otro hemisferio, ¿no? A veces por ahí recaemos siempre en la parte cotidiana, y en estos ejercicios simples de la vida diaria puede ser trasladado al fútbol, en esto que vos decías, ¿no? De desarrollar la parte menos hábil. Correcto. Y quiero tomar como ejemplo
probablemente no tenga que ver con el fútbol, pero sí con el tema, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad y jugando casualmente fútbol, tuve una lesión en la cual me fracturé el escafoides, que es un huesito de la muñeca, y me pusieron yeso por 3 meses y medio, ¿ok? Entonces, el problema no está en la pequeña fractura, porque realmente el malestar y dolor ni lo sentí, me di cuenta el día siguiente y el día siguiente me enyesaron, sino que yo estaba en la universidad y estaba en clases. Entonces, ¿cómo yo iba a tomar apuntes? Porque en ese entonces no existían las laptops, o sea, no teníamos básicamente cómo yo tomaba las clases o cómo yo generaba mis apuntes si te estaba enyesado en mi mano derecha. Y es ahí donde empecé durante 3 meses y medio. El día 1, mi cuaderno era un desastre porque tenía que escribir con la mano izquierda. Sin embargo, conforme fueron avanzando las clases y fui continuando y generando mis apuntes, mi letra fue mejorando, hasta llegó un punto, que no te voy a decir que fue 100% perfecto, pero llegó un punto en el cual ya empecé a escribir de manera mucho más rápida y mucho más fácil. Porque obviamente uno caminaba al principio y se salía y no entendías la letra, y ahí fui creciendo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Si en 3 meses y medio se logró básicamente el manejo de escribir con la mano izquierda, ¿qué hubiese pasado si de temprana edad escribía con la derecha y escribía con la izquierda? Probablemente el desarrollo, ¿no?, se genera básicamente de esa manera. Entonces es exactamente el mismo concepto que se debe desarrollar hacia la línea deportiva con ambos, ¿no? O sea, definitivamente vas a tener una pierna que dominas más, que tiene mayor dominio, pero eso no quita que se merme la diferencia con la pierna que no se domina, sino que también hay que trabajarla y desarrollarla. Sí, buenísimo. No, es perfecto el ejemplo que nos estás poniendo, Paul. Y después, ahora le quería ceder la palabra a Paulo para ver si hay más preguntas. Me quedó pendiente esto del desarrollo en jugadores profesionales, lo que le cuesta utilizar, ya me estoy yendo mucho más adelante, ¿no? Pero me quedó ese interrogante de que, ¿por qué a edades tempranas esto que vos manifestabas, si le hubiesen enseñado, por qué hoy vemos jugadores profesionales que son muy demarcados sus perfiles y su conducción con su pierna hábil? Fíjate que eso después te lo voy a preguntar más adelante, pero lo quería marcar porque después me voy a olvidar. Paulo, no sé si hay otra pregunta. Muy bueno. Entonces, para irnos al cierre del primer bloque, me quedó, después te la dejé picando, Paul, para que después me la respondas más adelante. Vamos a seguir con los pasos metodológicos, pero te la quería dejar latente para que después me la responda, Paul. Listo, perfecto. Es momento de una pausa. Técnicas y tácticas. 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 Es momento
momento de una pausa. Técnicas y tácticas. Es momento de una pausa. Regresamos. Estás en Técnicas y Tácticas. Bueno, continuamos ahora con este segundo bloque fascinante de lo que estamos hablando con Paul, pero antes quería mandarle un gran abrazo a nuestros amigos de Nokia que nos acompañan, a nuestros auspiciantes, a nuestros patrocinadores, mandarle un fuerte abrazo y gracias por la confianza de apoyarnos en este programa. Así que mandarles un gran abrazo a toda la gente de Nokia. Paul, para continuar con esto que venimos hablando, que es fascinante, la verdad que yo estoy súper entusiasmado, ¿cómo seguimos con esto de los pasos metodológicos que venías mencionando? Correcto. Bueno, antes de continuar con el siguiente punto, con el cuarto punto en la cual los padres de familia deberían fijarse en la conducción, voy a responder a tu pregunta. O sea, nosotros vemos en jugadores profesionales, básicamente, digamos, tenemos aquellos que son ambidiestros, que digamos, que la gran mayoría debería hacerlo, pero hay otros que manejan solamente un perfil, que dicen solo su perfil derecho, solo su perfil izquierdo. Definitivamente en su proceso y su nivel de confianza y de trabajo de desarrollo no han logrado desarrollar el otro perfil. Entonces, aquí llegamos en una línea en la cual tienen otras virtudes y otras habilidades que los hacen estar ahí, ¿de acuerdo? Pero realmente es muy tangible. Recordemos que han habido muchos errores a niveles profesionales, a niveles clasificatoria, eliminatoria, Champions y todo, en las cuales por el no uso de la pierna menos hábil, han generado errores que han costado resultados. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, como ahora el fútbol es mucho más atleta, mucho más rápido y mucho más veloz, porque ya no solamente crece aquel que tiene la capacidad de atacar o la habilidad para atacar, sino también crece la capacidad defensiva, porque ambos atletas crecen, y es por eso que el requerimiento siempre va a haber mayor fortaleza, mayor potencia y mayor velocidad. Entonces, debe existir desde temprana edad un hábito, o generar un hábito de desarrollo de ambos perfiles. ¿Okay? Muchos descuidamos nosotros, y hay muchos errores en menores que mucho se descuida el desarrollo de ambas habilidades justamente por resultados. Voy a poner un ejemplo. Formadores que viene un chico y solamente patea con la derecha o patea con la punta ante alguna situación justamente porque quiere ganar el partido. Sin embargo, la mejor decisión o ese aspecto que tenías que desarrollar tenía que hacer con la pierna que no domina. Entonces, no corrigen y encima no lo trabajan. Entonces, muchas veces, el hábito de la función ya, el jugador va creciendo en base a la persona que le está direccionando. Pero si de manera natural, y por eso incluyo yo siempre a los padres de familia, a través de los juegos, empezamos a desarrollarle las habilidades de ambos perfiles, obviamente con naturalidad, el chico va a tener la capacidad de resolverlo con cualquiera de los dos perfiles. En la conducción, y en el control o en el pase o en el elemento técnico que tenga que desarrollar. El uso de ambos perfiles, que es importantísimo. O sea, no puedo cuestionar a jugadores de elite que de alguna manera solamente trabajan un perfil porque obviamente tienen otras virtudes para estar en el nivel en el que están. Y no soy quien para cuestionarlo. Sin embargo, sí es necesario que tengan la capacidad y la conciencia de tener que trabajar ambos perfiles. Fíjate, Paul, que en un tema de esto que bien mencionabas me hace mucho ruido, por eso te hacía la pregunta en el primer bloque. Obviamente en el fútbol hay infinidad de metodologías o variables de trabajo y todas son válidas, pero el biotipo del futbolista, fíjate que hoy ya su estética, su biotipo corporal, ya perdió un poco la esencia del fútbol en sí, ¿no? O sea, es más la imagen muscular de fuerza y de velocidad, esto que bien mencionabas, cómo se ha vuelto el fútbol tan vertiginoso, pero errores tan conceptuales principales en esto que hablamos de la conducción, en otros programas del pase, la recepción, y vemos errores muy graves en los jugadores de primera división o de alto rendimiento o de elite.
no solamente por mala toma de decisiones, sino por carencias en edades infantiles o juveniles. Entonces, ¿por qué en esa iba la relación de la pregunta, por esto que me has contestado? Fíjate que el fútbol se ha vuelto más de gimnasia, de gimnasio en sí, como de levantamiento de pesas y de velocidad, y se perdió el fundamento técnico de esto que venimos. Por eso, en este tema, ¿por qué lo venimos haciendo estos programas? Para volver a la esencia del fútbol, ¿no, Paul? Sí, claro. Y es más, se me viene a mí a la cabeza y probablemente ahí en archivo podrán ver, y es un ejemplo que se maneja aquí en el Perú, que inclusive fue usado años posteriores como comercial, como una campaña comercial de este jugador que era un delantero peruano, que estábamos en clasificatorias del año 97 para el Mundial de Francia 98. Y teníamos un partido determinante frente a Ecuador. Y bueno, voy a hacerla corta. Recibe un balón, pasa en el área chica, ojo, en el área chica pegado al palo derecho. Él era zurdo, ¿ok? Entonces, obviamente, estábamos a punto de generar el triunfo, y él, en lugar de rematarla con la pierna derecha, quiso hacerla con la pierna izquierda hacia afuera, ¿no? O sea, básicamente la pelota le quedó en posición en el arco hacia el lado derecho. Le queda en posición de su pierna derecha, y él, en lugar de usar la pierna derecha, quiso cruzar la pierna izquierda y sacar la pierna izquierda para hacer el gol. Y erró el remate, erró el gol, y obviamente el partido terminó empatado, y perdimos la clasificación al Mundial de Francia 98 por goles. Definitivamente ese resultado hubiese favorecido. Entonces, es ahí donde uno genera un análisis más allá del resultado, más allá del análisis colectivo. Hablas tú del grado de efectividad y eficacia en ese momento específico, que si hubiese tenido la capacidad y las condiciones técnicas para poder resolver ese momento, otro hubiese sido el resultado. Okay. Entonces ahí vas al análisis específico, que vas netamente hacia ese tipo de situaciones. Entonces, por eso que es importante, y ese es un mensaje que le doy netamente a los padres de familia, que generemos el hábito, ¿no? De nuestros hijos a nivel de deporte, sea en el tenis, en el básquet, en el fútbol, lo que fuera, el uso de ambas extremidades, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda. ¿Por qué? Porque obviamente es necesario para poder desarrollar mucho mejor y con mucho mayores habilidades el deporte que practican. Tal cual. Y fíjate, si uno, con esto de la época de la tecnología, que todo el tiempo están haciendo análisis de video y de rivales, si el jugador es muy demarcado sobre un perfil, vos lo vas a lastimar sobre su lado vulnerable, tanto en ataque como defensa. O sea, si yo soy atacante y voy a atacar al defensor, lo voy a lastimar por su lado débil. Y así al revés, si yo soy defensor y tengo que contrarrestar, voy a hacer la quita del balón o la quita de la posesión, lo que fuere, el bloqueo, atacando su lado vulnerable. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco de hoy, de que en esto de que está bueno la globalización, que el GPS, los recorridos, las velocidades, la ubicación territorial por posición, pero fíjate que se está perdiendo la esencia, ¿no? Esto que bien mencionaba, que no es un dato menor, un jugador de selección jugando en la eliminatoria mundialista, está bien, el error es una parte indefectible del ser humano, pero ¿qué pasa si hubiese tenido más variables en su ejecución motriz? Hubiese sido otra, ¿no? La resultante. Entonces, por eso decía de volver a la esencia, ¿no? De acuerdo. Bueno, y ahora entramos al cuarto punto. Al cuarto punto, que también es necesario fijarte, que es la visión periférica. ¿Ok? O sea, la visión periférica también es otro de los elementos que tenemos que nosotros fijarnos al momento de la conducción, que no es más que la observación que tiene el jugador, que tiene el balón, ¿no? Sobre las situaciones que van, para discriminar las diferentes situaciones o las posibilidades que va teniendo, ¿no? A su alrededor. Tanto cuando tiene el balón, inclusive hasta antes de recibir el balón, ¿no? Para poder generar que es otro de los elementos importantes que debemos fijarnos al momento de la conducción. Y fíjate qué importante esto que está mencionando, la visión periférica, cuántos grados tenemos
de abarcar un segmento determinado, y fíjate que esto te va a determinar también hacia qué dirección es sentido, si acelero o retardo propiamente la conducción, y propiamente, esta es la pregunta que va relacionada, Paul. También infiere, obviamente quiero compartirla con la gente por si tiene esta pregunta, por posición la conducción, si sos defensor, si sos volante, si sos atacante, si jugás por el centro de la cancha, si jugás por las bandas. Esto te lo quería compartir para que la gente vaya también incorporando este concepto. Por posición, ¿infiere la conducción? Lo que pasa es que podemos... o sea, lo que va a variar netamente la conducción es digamos, la velocidad, la interposición que te pone el rival, ¿no? El nivel de presión, porque al final todos tienen que estar preparados y la capacidad de generar la conducción, pero va a depender del momento en el que te encuentres, ¿no? En la cual tú vas a poder determinarlo. ¿Por qué? Porque probablemente un defensa central, que usualmente genera una conducción como central, en un momento específico va a tener que generar una conducción mucho más rápida y va a aparecer delantero. ¿Ok? O sea, definitivamente hay distintas características, ¿no? Y vamos a generalizarlo. La característica de los extremos, tanto el lateral como los extremos, tiene que ser una conducción con mucha velocidad. Lo que sí no vamos a ver son extremos que tengan una conducción relativamente lenta, ¿no? O sea, por características. ¿Por qué? Porque tienen que generar proyección, porque tienen que generar, ¿no? Marque, proyección. ¿Me dejo entender? Probablemente la conducción que pueda generar un enganche o un jugador que vaya por dentro no sea tan rápida ni tan explosiva, sino que genere una pausa que le dé un movimiento y de repente no genere tanta conducción como los extremos, ¿no? Por la situación y el nivel de presión que se genera en la zona media, donde normalmente hay muchos jugadores y la conducción puede ser mínima. ¿Me dejo entender? Entonces, y ahí entramos en conceptos también tácticos que por lo general, ¿qué es lo primero que te enseña, digamos, en la teoría, qué es lo primero que te enseña el entrenador o el mensaje que te da el entrenador cuando uno recupera el balón? Por fuera. ¿Por qué? Porque básicamente la transición del juego se tiene que dar por fuera y genera el péndulo en la medida de que te cierren la entrada por un lado y hagas la rotación, la transición del balón hacia el otro, ¿no? Y siempre por fuera porque quieres abrir el campo. Entonces, el tránsito de conducción en el medio probablemente sean distancias más cortas, más rápidas, ¿no? En las cuales tengas que tener la capacidad de control, pequeña conducción y desmarque y triangulación, ¿no? Que genere un movimiento más rápido y por lo general los extremos sí generen mayor capacidad de conducción porque tienen más espacio, ¿no? Entonces, son características distintas, pero obviamente la preparación pues va a ser la misma, ¿no? O sea, hay algunos casos en los cuales segmentan los trabajos, ¿no? Los centrales, los laterales, los volantes medios, los volantes extremos, los delanteros, justamente para perfeccionar ciertos elementos más que otros, porque son más necesarios que otros. Sin embargo, son capacidades que tienen que ir desarrollando todos por igual. Entonces, si me preguntas, ¿quién debería desarrollar o tener una conducción mucho más preparada y mucho más explosiva, a mi parecer, en posición como característica, tienen que ser los laterales y los extremos? ¿No? Si a eso se refiere tu pregunta. Pero, sin embargo, se dan situaciones en el juego en las cuales toda la zona media debería tener también ciertos matices, pero explosivamente y velozmente, obviamente, los de fuera son los que más deberían potenciar básicamente esa parte. Es muy claro la explicación que haces. Esto era para compartirlo con la gente, para que conociera más en qué espacio del campo uno puede trasladar más o menos el balón o los cambios de velocidad, o cambios de ritmo que mencionabas. Quería redondear un concepto y después te iba a hacer otra consulta, Paul. Fíjate que ya fuimos incorporando ya los tiempos, los espacios. Fíjate, la conducción lo que genera es si acelero o retardo el juego, la comunicación verbal y no verbal dentro de la conducción,
esto de la comunicación verbal, si el conductor o un hipotético receptor habla o pide o se desmarca, lo que fuere, y no verbal, no haciendo gestos. Eso para complementar cómo cada vez fuimos incorporando más matices a la conducción. Pero la pregunta, Paul, ahora este es el tema fascinante, ¿no? A la velocidad que se juega hoy en el fútbol mundial, en las ligas de no importa de qué parte del mundo, fíjate que hoy ya es una cuestión que se impone ya en edades más avanzadas de divisiones inferiores o fuerzas básicas, ¿no? Jugá 1 o 2 toques, sé intenso, y a veces en esto que pide el entrenador, yo a veces no estoy muy de acuerdo porque no lo deja pensar, sino nada más se vuelve una ejecución permanente. Pero fíjate, mi pregunta, el kit de la pregunta era, ¿se está perdiendo la conducción, Paul, en esto de la velocidad de jugar a 1 o 2 toques? ¿Se está perdiendo ese destello del conductor? A ver, vamos a poner como ejemplo, voy a poner como ejemplo en este momento para explicar, a responder a tu pregunta, porque prefiero, o sea, más me explayo con ejemplos que no, viendo la parte teórica, y creo que las personas que nos ven y nos oyen, definitivamente con un ejemplo van a poder entender lo que trato de transmitir. Voy a poner como ejemplo el Barcelona del Pep Guardiola, ¿de acuerdo? El Barcelona de Pep Guardiola es diferente, a pesar de que es el mismo técnico, que el Manchester City de este momento. Diferente. En cuanto, digamos, a velocidad y en cuanto a ciertos cosas, a pesar que el concepto es exactamente lo mismo que busca. ¿Ok? Porque la diferencia, ¿dónde la noto? Que el Barcelona de ese momento era un equipo que tú veías que generaba movimiento y estrangulaciones, pero lo que más se movía era el balón. El balón no paraba. No paraba. Y si tú en ese momento generas un ejemplo de quién era el que más conducía, era Lionel Messi, que básicamente conducía la pelota y generaba la profundidad, ¿no? En base al ingreso que él generaba con sus habilidades. Pero el fútbol, a pesar de que tú decías que genera movimientos lentos y tal, era muy rápido porque los equipos contrarios no veían el balón. Y el balón pasaba, y no paraba, transitaba, y no paraba. Hoy el Manchester genera mucho más movilidad, tienes tú más movilidad y probablemente ves más explosividad en cambios y o sea, no sé si se nota, si se percibe básicamente esa estructura. Entonces, yo creo que el fútbol de hoy genera de ambos, una mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque la conducción es importante para generar el 1 contra 1, ¿no? Y una movilidad de tránsito mucho más rápido, ¿ok? Y por lo general, hoy por hoy, se expresa mucho en las zonas extremas, bueno, desde el fútbol de antes también, ¿no? De las zonas extremas. Entonces, sí es un elemento que es necesario, ¿no? Justamente para poder generar la profundidad en el juego, ¿no? Y es un elemento que de alguna manera se está viendo que se está desarrollando mucho más, porque ahora si tú generas el ejemplo de las características de los principales jugadores del mundo, o sea, que observas, obviamente son jugadores que de alguna manera son explosivos, son rápidos, generan condición, el 1 contra 1, o sea, ya percibes la habilidad, ¿no? De lo mismo, ¿no? O sea, pensando en Cristiano Ronaldo, pensando en Messi, a pesar que Cristiano Ronaldo como goleador y 9, genera mucha conducción, me dejo entender. Entonces, yo pienso que definitivamente requiere mucha velocidad del juego, ya no solamente está expresado en cuanto más transito con el balón y soy rápido, sino qué tanta velocidad genero para generar el pase y el movimiento, la triangulación y el desmarque. Sin embargo, sí necesitan los matices de conducción justamente para romper las líneas, que creo que es el concepto más importante para ello. Clarísimo lo que nos estás compartiendo, Paul. Y fíjate, esto también es la confianza que le dé el entrenador al conductor del momento, ¿no? Obviamente, según las características del futbolista y según en qué posición esté jugando el futbolista. Y fíjate, para ya ceder la palabra a Paulo, si hay gente que nos quiere hacer una consulta o algún comentario, fíjate, un asterisco apartado, hasta el arquero o el portero se tuvo que volver conductor, por esto que el fútbol es tan vertiginoso, lo hacen jugar como un líbero,
o como un portero adelantado, un defensor retrasado. Fíjate que ahora hasta te piden arqueros, más allá que sepan atajar, que sepan jugar con los pies. Fíjate que otro punto importante. No, y tan importante como los scouts de hoy, de los equipos importantes del mundo, no contratan arqueros si es que no tienen buen manejo de los pies. Ojo, es un elemento ya, un fundamento técnico elemental para la contratación de arqueros, inclusive. Sí, porque antes por ahí el arquero se le pedía que tuviera por lo menos el pase o la recepción, que los dos temas que habíamos tocado. Pero hoy ya tiene que conducir porque tiene que cambiar la orientación del juego, tiene que jugar adelantado, entonces ya se le va incorporando más. Siempre fue un jugador de campo, ¿no? Pero vulgarmente hablando se le decía que eran 10 jugadores de campo y el arquero, pero hoy ya se le pide al arquero que sea un jugador más de campo como propiamente jugador de pie, ¿no? De acuerdo. Julio, no sé si tenemos algún comentario o alguna pregunta de la gente que nos está acompañando. Sí, profe, hay acá otro comentario. Justamente esto del arquero, del portero, el tema, ¿no? de que ahora ya en este caso conducen con el balón, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este caso, la persona que me escribió justamente, me escribió esta persona de Perú, me dijo, como Valencia antes, de repente se le dificultaba, ahora ya puede salir cuando me comenta, ¿no? Correcto. Sí, ahora es fundamental el buen manejo de los pies como recursos para los arqueros y vuelvo a repetir, y es un elemento determinante e importante para la contratación o la no contratación de un arquero para un equipo importante. Entonces, hoy por hoy me parece que ya a los arqueros está entrando en esa línea de preparación y de formación necesaria para lo que se ve en el futuro, ¿no? Y fíjate que por una cuestión, yo no sé si fue una cuestión reglamentaria que, acordate, Paul, que a principios de los 90, si no me equivoco, en el 90, el jugador que le pasaba atrás al balón o la pelota al arquero no la podía agarrar con las manos, tiene que jugar con los pies. Más adelante en el tiempo, ya los laterales, cuando se hacía un saque de banda, mejor dicho, el arquero ya no la puede agarrar con las manos, tiene que jugar con los pies. Entonces, por una cuestión reglamentaria tuvo que mejorar ese concepto técnico y después por una cuestión estratégica del juego, ¿no? La velocidad que tiene. Parte de la evolución del fútbol, sin duda, ¿no? Porque antes era todas las manos. O sea, si recordamos, antes le entregaban el balón de lateral con el pie, lo que fuera, y el arquero la podía coger con la mano siempre. Así que son parte de la evolución y parte del desarrollo, ¿no? Sin duda. Excelente. Paulo, no sé si tenemos algún comentario, otra pregunta más. Por lo menos no, pero bueno, ahorita vamos a un corte rápido y regresamos ahorita para ya ir al tercer bloque de este programa, que de hecho ya hay varias compartidas en Facebook, ya lo han compartido 5 o 6 veces en Facebook, y bueno, y acá en YouTube también nos están viendo, así que bueno, nada, les agradecemos por vernos, y ya saben, pueden suscribirse al canal de YouTube, y acá estamos con más información, regresamos ahorita en breve. Es momento de una pausa. Técnicas y tácticas. 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 Es momento de una pausa. Regresamos. Estás en Técnicas y Tácticas. Regresamos. Muy bien, ahora en este tercer y último bloque, bueno,
como siempre, darle las gracias por la confianza a nuestros amigos de Nokia, mandarles un gran abrazo a toda esta gente, que tenga un excelente año. Así que también cederle la palabra a Paul para que nos comente el punto que continúa en el proceso metodológico. Paul. Gracias, Sebas. Bueno, básicamente el quinto punto y elemento, básicamente para ver, ya habíamos visto los otros 4, es netamente fijarnos en la superficie de contacto y la velocidad de ejecución. ¿Ok? Y obviamente conforme van creciendo los chicos es ahí donde hablamos del aumento de la velocidad. El concepto básicamente es el mismo, tengas 4 años, tengas 5 años, tengas 6, tengas 10, tengas 15, o seas profesional. El concepto es el mismo. Lo que va variando es básicamente la velocidad de la ejecución y el perfeccionamiento ¿ok? Entonces, en una conducción normal, ¿no? En una conducción normal, la superficie a utilizar es la parte externa del pie. O sea, si vamos gráficamente en la parte externa del pie. La conducción del balón tiene que ser con la parte externa del pie. ¿Por qué? Porque tenemos espacio, ¿no? Básicamente es una conducción normal. Ahora, la conducción cuando tenemos rivales, ¿no? Cuando tenemos rivales cerca, siempre usando el brazo de protección como se haya visto, ¿ok? Llevar el balón con la parte más alejada del pie, normalmente se usa con la parte interna del pie. En algunos casos también con la planta del pie, ¿de acuerdo? Pero es básicamente cuando tenemos rivales cerca. Eso lo que hace es bajar la velocidad, pero sí te permite ganar control del balón. Entonces, como concepto, netamente son los 2 conceptos específicos que se maneja sobre la superficie al momento de la ejecución del control. Fíjate qué bueno esto que estás mencionando ya, con qué parte del pie, ¿no? La conducción, y mismo cuando si uno utiliza la parte interna puede ser para recortar y cambiar la orientación del juego, obviamente con la parte externa también, ¿no? Pero esto de que vos bien mencionabas el control, por ahí se pierde en velocidad, pero se gana en control. Fíjate que son puntos importantes porque a veces no se le explica o no se le termina de fundamentar el por qué, con qué parte del pie debo controlar el balón, y esto que bien mencionabas en las distintas etapas, ¿no? Correcto. Y hay muchos errores que se van manejando, ¿no? Bueno, vamos a dar ejemplos puntuales de uno de los temas anteriores, por ejemplo, ¿no? El pase, por ejemplo. En el pase, uno puede generar un pase sí con la parte externa, pero obviamente sabemos que con la parte interna es un poco probable que genere te da mayor seguridad, mayor direccionamiento, ¿de acuerdo? La puedes hacer con la parte externa, sí, pero bajo ciertas situaciones. Entonces, el patrón de la conducción, para poder generar conducción a velocidad, necesariamente en términos normales, es con la parte externa del pie, ¿no? Con la parte externa del pie. Y obviamente en la práctica se tiene que usar con la pierna derecha y con la pierna izquierda. Con la pierna izquierda, con la pierna dependiendo, ¿no? Del dominio o la pierna que tiene mayor habilidad. Entonces, obviamente se usa la parte interna para generar cambios de dirección o los giros, como habíamos hablado, como otro de los elementos a poder desarrollar. Entonces, es importante manifestar que al momento de los juegos, en el momento del desarrollo, empezar a desarrollar las habilidades y los conceptos, ¿no? Desde temprana edad y vamos creciendo. Va creciendo en dificultad y va creciendo en velocidad. Entonces, una de las figuras, una figura importante en el desarrollo de la conducción que recomiendo es cuando tenemos los conos, mochilas, maletines o lo que puedan usar, netamente es el formato del rombo. ¿Ok? ¿Qué es lo que genera un rombo? El rombo le puede generar direccionamiento, ¿no? Laterales, ¿no? Movimientos laterales, diagonales. Podemos poner un cono en el medio del rombo y generar movimientos directos y giros hacia los lados derechos, hacia el lado derecho. Generar movimiento directo y giro hacia el lado izquierdo. Y generar un direccionamiento centrando, generando básicamente las figuras que se generan. El triángulo, la triangulación, y generar movimientos sobre un formato usual de trabajo. Entonces, vamos habituando al niño a generar las condiciones de acuerdo a los movimientos que generan en el fútbol.
Y el rombo es una figura gráfica que te ayuda justamente a esos cambios de dirección. Conforme van creciendo los niños, es importante empezar a generar mayor velocidad y hacerlo con la pierna derecha, generar la pierna izquierda. El tener los conos en ese momento también genera movimientos de frente y laterales y generar cambios de dirección, ¿no? Cambios de dirección. Entonces, en ese formato se genera una dinámica que le permite a los niños desplazarse y los espacios, y ahí acaba otro punto importante, los espacios, obviamente el rombo puede ser más grande en la medida que sean niños más grandes y más pequeño en la medida que los niños sean más pequeños. Y obviamente el movimiento, las exigencias van a ser de acuerdo a las edades que le vamos desarrollando, como uno de los ejemplos para poder desarrollar habilidades en los chicos, ¿no? Es buenísimo lo que estás comentando, Paul. Y fíjate que también después te iba a hacer un poco agregado y también pregunta, ¿no? Fíjate esto que vos mencionabas muy bien, la superficie de llevar, pero también la superficie del terreno. Si por ahí uno visualiza que el campo es de pasto, ¿no? Pero también podemos encontrarnos con campos irregulares de tierra, inclusive hasta de pasto sintético, de alfombra. Fíjate qué importante en este tema el calzado que utiliza el deportista, qué tipo de calzado, esto con las tecnologías que hay, qué tipo de calzado según la superficie, si es pasto sintético, si es pasto natural, la altura del pasto, si el factor del clima generó una tormenta, qué altura debe tener el tapón o el taquete, como se le dice en México. Eso también infiere o interfiere en la conducción que sea más limpia, más prolija. Y también fíjate qué importante esto de que si está vendado y qué tipo de media utiliza el jugador, ¿no? Porque eso también puede generar una inestabilidad, una incomodidad o una comodidad hasta para caminar, y imagínate si llevo el elemento, ¿no? Fíjate que son factores que por ahí no se presta mucha atención y pueden alterar el proceso de ejecución en la conducción, ¿no, Paul? Sí, sí, y sumado a a la que tú mencionas, inclusive también es un elemento que también se debería observar, es la forma como pisan los niños, ¿no? Muchas veces los niños tienen pies semiplanos o tienen pies planos que no tienen o sea, digamos, una buena pisada vamos, son elementos naturales que también deberían ser observados y medidos con el uso de las plantillas y todo para poder mejorar, que también a la larga no permitirían un mejor desenvolvimiento, ¿no? Como detalles también, ¿no? No todos lo tienen, pero también es un elemento a considerar, ¿no? Sí, y si a eso, que son factores por ahí paralelos, también le sumás factores aleatorios como el clima, ponele que te agarra un partido un día en lluvia o la cancha está inundada, cómo altera la conducción, bueno, si hay nieve, bueno, lo que fuera, si el pasto es más alto, si es más corto, son factores a considerar, porque generalmente en la práctica uno utiliza un terreno estándar. Es difícil por ahí después buscar aleatoriamente estas circunstancias, ¿no? Pero son posibilidades que pueden pasar en el juego, ¿no? Esto de variables que pueden alterar la conducción. Sí. Pero hay un elemento también que podríamos sumar a modo de juego y te digo que yo lo hago también, ¿no? Es generar la conducción en arena. Ojo, o sea, hay una cosa, generar la conducción en arena para desarrollar la parte física y otra para también desarrollar la parte técnica, ¿no? Yo creo que trabajar la conducción en la arena, de alguna manera, estás esto a todo terreno, ¿no? A terrenos que obviamente no sean totalmente planos, que sean nudosos, que sean mojados, que estén lluviosos. Esos elementos se pueden desarrollar tranquilamente como parte de, ¿no? Ante una situación, porque al final uno que conduzca en arena y lo haga bien, creo que podría hacerlo en cualquier terreno. Sí, tal cual. Eso que bien mencionás, hasta una pretemporada muchas veces los jugadores trabajan, e inclusive por ahí hasta sacándose el calzado y por ahí trabajando descalzo para tener más sensibilidad con el balón y fortaleciendo los ligamentos del tobillo. A veces es también teniendo los recaudos de cuidados, ¿no? Por ahí son desplazamientos o circuitos cortos donde el jugador no quede expuesto a una hipotética lesión, pero esto que bien mencionabas también es bueno para desarrollarlo. No sé si, Pablo, algo para agregar o para comentar, algún comentario de un seguidor. Tuvo problemas con el audio. Acá estamos. Qué bueno. Sí, bueno, tenemos una pregunta exactamente
conducción para un menor que se le dificulta al principio, ¿no? Justo lo que comenzaba, lo que Paul decía en el primer bloque, ¿no? La conducción hacia una edad formativa, ¿no? A veces, bueno, esta persona me comenta, ¿no? ¿Cómo puede hacer, en este caso, cuando tiene su hijo, ¿no? ¿Cómo puede hacer para llevarlo poco a poco, ¿no? Justo lo que Paul comentaba de los conos y todo esto, ¿no? Correcto. A ver, para sumar al comentario también y hacerlo mucho más específico, no podemos pedir, a ver, en el proceso de crecimiento los niños primero gatean, luego caminan y luego corren, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos pretender que un niño corra sin haber manejado destreza de gateo y de caminar. O sea, un niño que no haya caminado difícilmente va a poder correr. Entonces, en el tema de la conducción, no hay que exigirle velocidad. O sea, no debe existir una exigencia a que tenga que conducir con ritmo, ¿no? Puede iniciarse caminando, generar la destreza y poco a poco ir sumando la velocidad y las habilidades del tema. Lo importante es que genere un paso a paso de crecimiento y de evolución y obviamente llevarlo a la práctica, porque si vamos a hacer la práctica hoy y después entrenamos o sacamos a hacer el trabajo en 2 meses y después 2 meses más y después más, y no hay continuidad y no hay repetición, su proceso de evolución es distinta. No es lo mismo que entrene una vez a la semana, que entrene 2, que tiene 3, que tiene 5, que entrene toda la semana. No es lo mismo. Entonces, la frecuencia de evolución se va a dar, porque es un aspecto que se va a ir dando en la medida de que tenga continuidad, repetición en el proceso. Entonces, no desesperarse en querer que aprenda. O sea, el niño está en proceso de aprendizaje. Entonces hay que darle los matices y poco a poco va a ir evolucionando en la medida que tenga mayor repetición y continuidad en el proceso. Es buenísimo. Paul, perdón, te iba a complementar esto, no sé si tendrá relación, pero viste que el fútbol es multidireccional. Agregar a esto que vos mencionabas, muy clarísimo, de gatear, caminar y después correr, ¿qué pasaría con el desplazamiento, la conducción hacia atrás? Porque siempre visualizamos en nuestra motricidad hacia el frente, ¿no? Como una caminata, una marcha. Pero ¿qué pasa ahora para complementar la pregunta del televidente que está acompañando, el desplazamiento y la conducción para atrás? Sí, bueno, eso es un recurso. Ese es un recurso definitivamente que se puede dar al momento del juego. Entonces, si nosotros vemos y analizamos a jugadores, o sea, nombre por nombre, hay ciertas jugadas características. Voy a mencionar algunos nombres y seguramente las personas que nos ven van a imaginarse lo que transmito, ¿no? O sea, jugadas características de Ronaldinho, ¿no? Seguramente en la cabeza van a saber cuáles son las jugadas características que tiene él. Movimientos específicos que genera Cristiano Ronaldo. Entonces, obviamente, uno va captando las características que vayan teniendo. Me voy un poquito más atrás. Jugadas características de Zidane, ¿no? Entonces, básicamente, uno va viendo, y eso no es algo que haya sido innato y que ellos que nacieron con esa virtud, esa habilidad y la aplicaron. No, ha demandado tiempo, desarrollo y obviamente entrenamiento y continuidad, porque en la repetición se hace la perfección. Entonces, todos esos elementos que uno va teniendo tienen que generar continuidad. ¿Para qué? Para que sean aplicados al momento del juego. Entonces, básicamente, puedes tú practicar 30 minutos diarios ciertas características técnicas para ser aplicado durante 2 segundos en un partido de fútbol, en un juego. Y probablemente no la puedas aplicar en todos, porque va a depender de las circunstancias en las que te encuentres. Pero, básicamente, la comunidad tú vas generando fundamentos y recursos para que en un momento determinado del juego los puedas aplicar. Y es ahí donde obviamente, se tienen que empezar a desarrollar netamente las habilidades, y es una suma de características y habilidades que debe tener cada uno de los jugadores. Muy completo, Polo, los conceptos que nos estás dando. Paulo, no sé si alguien más o algún comentario. Bueno, por el momento no, lo que sí, bueno, han compartido ya 2 veces más la publicación, lo cual es bueno. Bueno, nada, invitamos a más personas que compartan la transmisión, obviamente que comenten, que si
ven el video, así no estamos ahorita en vivo, obviamente que lo vean, ¿no? Una vez que acabe el vivo que estamos ahorita, obviamente comenten, que nos escriban para resolver sus dudas en el próximo programa que hagamos de técnicas y tácticas. Perfecto. Adelante. Buenísimo. Y como siempre, Paul, preguntarte una reflexión final, que siempre nos das tu sabiduría, algo para cerrar el comentario o la temática de hoy. Bueno, en la temática de hoy, puntualmente ya estamos hablando de un tercer tema, ¿no? Que hemos hablado de control, de pase, hoy hemos hablado de conducción, que el fútbol es, bueno, el deporte general, definitivamente, que los padres, familias compartan momentos que los ayuden a desarrollar habilidades, porque muchas veces, y lo vemos, el centro deportivo se torna una crítica más que una construcción y piensa que la crítica ayuda, pero no suma la que en sí es un juego, el niño tiene que divertirse, tiene que disfrutar aprendiendo, tiene que disfrutar haciendo las cosas mejor, tiene que disfrutar cada día de entrenamiento, sentir que es mejor que ayer. Entonces, en esa línea de crecimiento, bueno, me atreví básicamente, y eso es lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes con mucho cariño, ¿no? El libro que escribí, cómo aprender cómo ayudar a mi hijo a ser deportista, que bueno, a los que quieran, a todos lo pueden adquirir en Amazon, pero es eso, ¿no? Eso trato de transmitirlo como padre, como profesional, que me encanta el deporte y el fútbol, y que ayudemos a nuestros hijos, porque definitivamente en la medida que los padres nos involucremos en ese proceso, vamos a facilitar el trabajo a los formadores, porque obviamente le vamos a dar niños con habilidades que los van a poder pulir y perfeccionar, pero es disfrutar el momento, disfrutar haciendo las cosas bien y disfrutar sobre todo aprendiendo. Buenísimo el mensaje que nos está dejando Paul, porque a veces por ahí el consumismo de lo que vemos en el fútbol de alto rendimiento profesional nos lleva a confundir, ¿no? Esto de que es con tolerancia, con paciencia, pero sobre todo con amor en esto que estás mencionando. Así que, Paulo, no sé si hay algo para comentar o algo para cerrar. Ahí está. Claro. Bueno, primero agradecerles a todos los que están viendo y bueno, y sobre todo que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en la página. Y ya ahorita, bueno, prácticamente en unos días más ya viene el tema de la radio, de la TV streaming, que ya sale por la página web que vamos la nueva página web que vamos a tener. Ya la nueva página, así que bueno, nada, los esperamos en el siguiente programa de Fútbol de Patas, y se pueden suscribir al canal, ya dentro de breve, en media hora, venimos con Fútbol de Cuates. Adelante. Así que bueno, por mi parte agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado, a Nokia, a nuestros amigos que siempre están apoyándonos, y como siempre, Paul, sabés que lo mucho que te estimo, te admiro, y muchísimas gracias por siempre compartir tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo a todas las personas que nos ven, nos siguen, y bueno, hasta la próxima. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Fire Sports presentó Técnicas y Tácticas con Paul Valderrama y Sebastián González. Síguenos en nuestra próxima.